¿Ya? Una nueva entrega de Cobertura RD. Qué bueno reencontrarnos con nuestros seguidores, con nuestros youtubers, ¿verdad? Así que se dice. Sí, sí. Es esa interacción a través de esa potente red social, así como también en las demás redes como Instagram, TikTok y X, donde también nosotros subimos cortecitos del contenido que hacemos, ¿verdad? Y que colgamos ya de manera íntegra en YouTube. Bueno, tú sabes que hay temas nacionales, internacionales, y dentro de los nacionales hay locales y muy locales. Sí, me refiero a un tema que tiene que ver con nosotros, necesariamente, con nuestra profesión, con el periodismo. Así. Y he querido comenzar por ahí porque muchas veces en los medios de comunicación el periodista, la periodista, se forja una historia y se forja todo un camino de ejercicio de la profesión que en la mayoría de los casos no va en beneficio de ellos. Si somos obreros, unos obreros que no tenemos voz, unos obreros que nadie sabe si estamos sufriendo fruto de nuestra profesión, unos obreros que abogamos por los que no tienen voz. Sin embargo, nosotros, como profesionales, en este tipo de sociedad no tenemos voz. Me estoy refiriendo al escándalo, para mí, a la bochornosa situación que vive el Colegio Dominicano de Periodistas, que se supone que es el organismo que defiende la profesión del periodismo. Una profesión del periodismo que ha perdido significativamente sus espacios como profesión. Y lo he dicho no solamente en esta plataforma, sino lo he dicho en otras plataformas y en otros medios de comunicación y en otros lugares cerrados. Un periodismo que ha dejado no tiene razón de ser el colegio de periodistas dentro del ejercicio que se realiza ahora. Y entonces, aparte de eso, un colegio de periodistas que se olvidó de su rol, de su calidad como organismo que podría en algún momento representar a una profesión dada. Cuando tú dices, José, o cuando te refieres a los espacios que ha perdido el periodismo, ¿pudieras? Mira, el espacio que ha perdido el periodismo es lo siguiente. Es decir, esto se suponía 10, 20 años atrás que era una profesión que la realizaba únicamente aquel que iba a la universidad, hacía una licenciatura y entonces pasaba a formar parte de una empresa que te contrataba a ti como profesional. Por ejemplo, hace 20, 30, 40 años, aquel que no cruzaba por la universidad y hacía una licenciatura no estaba legalmente colegiado. Fíjate que nosotros, los periodistas, vamos a la universidad, contrario a otras profesiones o a la mayoría de las profesiones, no podemos ejercer ninguna otra profesión que no sea periodismo. Sin embargo, con estos cambios que han sido buenos en algunos aspectos, han sido malos en otros aspectos, nosotros fuimos invadidos por profesionales de otras áreas. Fíjate, José, en cuanto al periodismo, y yo sé que tú vienes de una época donde la carrera tenía un matiz distinto al de hoy. ¿A qué época tú te refieres? El periodismo es el mismo siempre, tiene sus técnicas, es una ciencia, la ciencia de la comunicación, en este caso. Pero ¿qué ocurre, José? Cuando tú dices que ha perdido espacio, yo pienso que no. Yo pienso que ha ganado. Lo que yo sí puedo reflexionar es que las escuelas, los gremios y las entidades, ¿verdad?,
que están llamados, ¿verdad?, a ir de la mano con la carrera, se han quedado atrás. Y en ese mismo aspecto también menciono la parte legislativa. ¿Por qué? Porque en la misma medida en que se va desarrollando la sociedad, las profesiones van cambiando. El periodismo no está ajeno ni escapo a esa realidad. Bueno, sí, tú dices, los periodistas que salen de las universidades e institutos necesariamente tienen que estar colegiados para ejercer. No, José, porque ¿cuántos periodistas tiene el país y cuántos están colegiados y cuánto están ejerciendo? Lo que pasa es una... Entonces, permiso, José. Entonces, en ese periplo de todos esos años que tú dijiste que se debía ir al colegio, el colegio no realizó un papel para poder ir organizando a los profesionales que salían de las diferentes escuelas de comunicación. Entonces, hoy en día, cualquier persona que sale hablando en un medio se le dice periodista, y ese es el gran problema. Nosotros mismos sabemos quiénes son los periodistas. El hecho de que tú hables por un medio de comunicación no te hace periodista. Tú puedes ser un comunicador como todos, pero el periodismo tiene otras aristas distintas a todo el que habla. Y entonces ahí es que fulano es periodista, no, esa persona no es periodista. Esa persona es comunicador, esa persona es locutora, esa persona es de otra carrera y habla por medios de comunicación. Quizá puede tener, sí, pericia en diferentes áreas como la medicina, que es el derecho, sociología, y habla en medios de comunicación, pero no es periodista. Entonces, José, el papel del Colegio Dominicano de Periodista se borró. El que está cuestionado. Permiso. ¿Por qué? Porque si durante todos estos años ha ocurrido este festín de personas que se llaman periodistas pero no lo son, hace rato que debió tomar acciones. Está la parte legislativa, donde ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, modificar la normativa que crea el Colegio Dominicano de Periodistas. Si ya hoy en día no tiene razón de ser, si ya esa normativa es nati muerta, pues simplemente lo que hay es que retomarla. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, si nos vamos a la esencia del CDP, cómo fue manejado, esa crisis que está pasando ahora, siempre pasan crisis. Sí, pero no como esta magnitud. Es decir, es un grupo que legitimó en el pasado porque le interesaba a una persona, a Beato, José Beato, amigo de nosotros y todo, lo legitimó como miembro del colegio, que él no se merecía, pero lo legitimó. Que no llenaba las características, los requisitos, pero lo colocó ahí. Y ahora él aparece ahí. Entonces, pero espérate, yo lo que quiero es que vayamos hacia la crisis que afecta a la máxima entidad que nos representa a nosotros, que no jugó su papel en los últimos 20 o 30 años, que es un gremio, un colegio que fue secuestrado por un grupo. Y ese mismo grupo, y por suerte ha sido eso, ese mismo grupo es que lo ha metido en el atolladero que se encuentra. Claro, yo no estoy desesperanzado. Yo lo que digo es una oportunidad para que nosotros, periodistas como tú, como yo, como todos los que nos rodean a nosotros, que lo conocemos, que salimos de las facultades, de las universidades, de las escuelas de comunicación, podamos en este momento buscar una salida y no permitir que Aurelio, no permitir que Olivo, no permitir que Mercedes, no permitir que Bujosa Miese, no permitir que Beato continúen ahí. A eso es que me refiero. Lo que pasa es que bien tú sabes que es ese grupo. Pero que tampoco los Luis García y los otros que tampoco han hecho nada, y cuando se le ha dado la oportunidad tampoco hicieron algo, se lucren y se beneficien de esta situación.
Bueno, quizás la crisis, José, pueda traer nuevos bríos al Nuevos CDP. aires. No tengo mucha expectativa, pero la parte legal del colegio tiene que establecerse, tiene que transparentarse, y todas esas triquiñuelas que se han hecho por años, que personas que quizás quieren acercarse al CDP. Yo conozco, por ejemplo, muchos periodistas jóvenes que están en medios de comunicación que no les interesa el organismo, y no les interesa no solamente porque no conocen de él, sino porque lo ven como una entidad que no tiene ninguna razón de ser para ellos como profesionales. O sea, no es que no quisieran, es que no ven más allá de que quizás en los últimos, vamos a decir, 4 o 5 años, ¿en qué se ha pasado más o menos el CDP? En la parte de la formación, ha hecho muchos acuerdos. Y no ha pasado de ahí. Y eso es importante. Tenemos pero un no local, ha pasado de ahí. Tenemos un local que no sirve para nada. Bueno, un local que de hecho, el CDP no puede sostener ese monstruo blanco. Ahí de hecho hay una situación, porque se habla de que hay una parte alquilada, la parte... Pero si está alquilada, no le ha sacado ningún beneficio, porque está alquilado, pero si tú vas allá, tú no sabes dónde es que están alquilados. Bueno, se habla de una antena que se colocó y está alquilada esa parte. También hay en la parte trasera, unos vehículos, creo que de la parte de la Procuraduría, que eso es un zafacón prácticamente. Entonces, el periodista que va ahí, por ejemplo, no tiene dónde parquearse porque eso está ocupado. No hay nada, pero esta no es la parte quizás central del tema. La parte central del final es el colapso. Colapso total. Colapso total. Y yo no quisiera... Y déjame decirte algo. Ojalá que haya intención de personas que quieran retomar y darle quizás el sentido real de lo que significa un colegio profesional. Para estos tiempos. Un colegio profesional. Entonces, está queden nosotros en poder buscar salidas. Digo nosotros porque también uno tiene... alguna incidencia, algún sentimiento, alguna intención. Intención, porque al final uno no hace vida en el CDP. No, claro que no. Fíjate que quienes hacen vida en el CDP son 2 o 3. Es el mismo grupo que, bueno, para bien o para mal, lo han mantenido ahí. Sí, claro, eso hay que decirlo. Pero son los no han dejado pasar otra persona. Tiene la sensación del secuestro de una institución que ya no defiende nada y no representa. ¿Tú recuerdas lo que pasó con el colegio de abogados? Claro. Es más o menos lo que está pasando. No, pero es peor. Es peor. ¿Tú sabes por qué? Porque tú como periodista no puedes subir a estrado como abogado. Porque lo primero que hace la parte contraria, o la misma jueza o el mismo juez, y tú lo sabes, presente sus calidades. ¿Te tienes que inhibir o te recusan? No, y no solamente eso. Si tú no eres abogada, va presa. Queda inhibido. Y hay una sí, mínima, claro, pero hay una queda detenida. Queda detenida un día, 2 días, pero está detenida. Es así. Y te publican y te dicen que... Pero tú como médico, tú no puedes ir a una emergencia a atender un caso. Pero tú tampoco como arquitecto o arquitecta puedes ir a un concurso para la construcción de una escuela. Porque la diferencia que hay. Que son colegiaturas obligatorias. Sí, y lo de nosotros si esas personas no están colegiadas. Y las de nosotros no. No, están cerradas. Por eso es que Entonces, por eso, José, la parte normativa tiene que ser retomada. Y ahí también hay que ver el papel de los empresarios de los medios de comunicación. Exacto, pero tú tienes que buscar, cómo inciden. Tú tienes que buscar la forma dentro de ese mercado, de un mercado que fue vapuleado y que su base fueron removidas al extremo con las nuevas tecnologías. Entonces tú tienes que ir hacia ese espacio, porque hay países mucho más desarrollados que nosotros que funciona la colegiatura de periodismo, en el periodismo, y aquí no. El tema, José, también es, y con esto sí yo voy a cerrar, es que
como se ha manejado la parte política también, que ha tenido mucha incidencia en el CDP y en otras instituciones, asimismo, lamentablemente va ese gremio. Bueno, vamos a hacer la pausa y continuamos con otros temas aquí en Cobertura RD. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. ¿Cómo tú estás, Lilian? Lilian, este caso del colegio de periodistas, ¿cuál es tu valoración? Ay, Dios. Ahí tenemos a Lilian preparándose, una veterana. Ella sabe, una mujer de Ay, de sin medio. maquillaje. No importa, espérate. Dame ayuda. Ahí. Ahí. Esto es en vivo, como dicen. ¿En serio? Sí cerró. Ahí. Bueno, ahora sí. Gracias a José y a todo su medio, su plataforma, por darme la oportunidad de saludar. ¿Qué quieres saber? Sobre el conflicto que hay ahora mismo en el Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Cuál es tu valoración? Mi valoración, creo que realmente no hay conflicto a lo interno del CDP. Lo que hay es una inseguridad de una parte de los miembros del movimiento periodístico Marcelino Vega. ¿En qué sentido? Bueno, se realizaron numerosas reuniones y acordaron en irse a lo que se llama una asamblea para votar y escoger al candidato a la presidencia del CDP por el Marcelino Vega. Ellos dicen el Marcelino Vega es un sentimiento. El movimiento Marcelino Vega no está registrado a lo interno del CDP, eso es lo primero que debo decir. Por lo tanto, todo periodista que es colegiado, que tenía ayer sábado 28 de junio todo el derecho de ir a esa asamblea y votar por lo que considerara de lugar. El grupo de periodistas que liderea Olivo de León, con su candidato, el periodista huaxiano Luis Pérez, decidieron competir. Pero el viernes, un día antes de la asamblea, Olivo de León, Mercedes Castillo y el chino Bujosa Mieses convocaron a las altas dirigencias de la otra plancha, que la conforman Cidi Roque, José Beato y Francisco Marte. ¿Qué ocurrió en esas 13 reuniones? Una a las 2 de la tarde, una a las 4 y otra a las 6 de la tarde, que el equipo de Olivo de León le ofreció, número 1, llegar a un consenso a la plancha de José Beato y Cidi Roque. Número 2, en la segunda reunión le ofrecieron cargos y que José Beato dimitiera de sus deseos de ser presidente del CDP. Y número 3, finalmente, en la última reunión del viernes antes de la asamblea, le pidieron a José Beato que dimitiera, y como él dijo que no iba a dimitir, que iban a la asamblea para que todos
compitieran. Entonces Olivo de León y Mercedes Castillo y el Chino le entregaron un acto de alguacil a José Beato diciéndole que él no tenía ningún derecho a participar en la asamblea. Como José Beato es abogado, entonces le informó que esa notificación debieron de presentarla en su hogar y que los sábados y los domingos el Ministerio Público o los tribunales no trabajan. Por lo tanto, que cuando él recibiera esa notificación para no participar en la asamblea, tenía 3 días hábiles para responder y que la asamblea estaba convocada. ¿Qué ocurrió? Que ante el rechazo y ante la imposición de uno de los grupos, los periodistas decidieron ir a la asamblea y el sábado 28 asistieron contados 379 periodistas colegiados. A tu juicio, entonces, ¿cuál es el candidato del Marcelino Vega? El candidato de Marcelino Vega, acorde a lo que son los propios reglamentos internos de ese movimiento, es José Beato, porque el acto asambleario del sábado 28, número 1, asistieron 379 periodistas colegiados. Okay. Número 2, ese acto estuvo notarizado por un abogado, por un doctor en Derecho que certificó que esa asamblea dentro del CDP estuvo legalmente establecida. Bueno, gracias. Pero vamos a hablar con los periodistas, los veteranos periodistas. El problema del colegio, ¿cómo tú lo calificas o lo clasificas o lo analizas? Mira, el colegio parece que no quiere participar en nada. Debería estar más activo en todas estas cosas, sobre todo en lo que son la modificación de la ley 153/98, de la que acaba de hablar el doctor Guido Gómez Mazara, y la situación que estamos enfrentando con toda la problemática de la difamación que estamos viviendo los periodistas en el país. Pedro, el día del colegio, ¿cómo tú lo clasificas? El colegio de periodistas. Y hay un lío. Y hay un lío. ¿O hay colegio? Me entero ahora, no, de verdad, no estoy al tanto. Yo sé que hay elecciones. Sí. Y tú no sabes el rebú que hay, de que el otro y de aquel. Yo creo que bueno, asamblea y cosas, pero... Mira, el problema del colegio, ¿cómo tú lo calificas? Realmente no lo califico de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no quiero opinar en cuanto a eso. No, gracias. No te interesa. Todavía. Este sí va a hablar. Castro. No, espérate, Castro. Castro, pero un hombre tan democrático como tú. Que se vive un poco de problemas. No, pero tú, hombre como tú. El lío del colegio, dime. No quiero hablar de eso. No te interesa. Gracias, Castro, gracias. Bueno, seguimos aquí entre periodistas. Ese tipo es una figura. Sí. José, te decía ya en esta parte final que tenía un tema, o tengo, y es el tema migratorio. Tú sabes que las denuncias están ahí, los hechos están ahí, todos los maltratos, violaciones, vejaciones que ocurren aquí en la República Dominicana, sobre todo con los haitianos, porque son la población más vulnerable y la que por ser vecinos de nosotros, los que compartimos la isla, pues son los que pasan ilegales, los que vienen por los montes, los que pagan las cuotas a todas esas mafias que dices. A toda esa mafia que está ahí. Esa cadena. Exacto. Que uno dice que es la frontera, pero está desde aquí, desde Santo Domingo. Sí, desde Haití, desde todo el mundo. Exacto. José, pues tenía que ocurrir esa muerte de una ciudadana estadounidense, señores, del primer mundo, ¿verdad? Y una ciudadana de primera. Para que nos enrostren nuevamente que como autoridad somos violadores de derechos humanos, de que estamos haciendo un trabajo improvisado, de que tratamos a las personas mínimamente como animales
porque hay muchos animales que viven bien. Una persona que fue apresada porque estaba en una situación psicótica y migración la mantiene prácticamente... 3 meses, se No, habla. no, fue en abril 21 Abril, que le mayo, encontraron junio, en 3 meses. Sí, y nunca supieron la nacionalidad de la persona hasta que falleció. Y nunca supieron científicamente, médicamente, ¿Qué tenía? qué tenía esa joven. ¿Y qué tiene migración? O sea, no tiene un médico, no tiene un traductor, no tiene un abogado, no tiene un jurídico, no tiene una persona de comunicación que se entere del caso, señores. O de los y casos. que pueda por lo menos asesorarle, ¿no? Asesorarle, José. Digo de comunicación porque se supone que tú siempre tienes un asesor, o en la parte de derecho, porque es una parte legal muy delicada, o en comunicación porque sabemos que los temas de comunicación llegan muy rápido. Es tan grave. Pero lo que pasa es que yo sobre ese tema yo he pensado, Mariel y amigos que nos siguen, si a una dominicana que va a poner una denuncia en un destacamento policial sobre abuso, violencia, agresión de su pareja o de un hombre, No sé, y sobre cualquier tema. y se burlan de ella. Y el hombre también. Y le dicen, muchacha, vete con ese hombre, no importa, aguántale, que ese hombre es tu marido, tú eres la que te está portando mal. Cuando tú vas a un destacamento de la policía y te dicen que no hay forma de que te escriban una querella, una situación de una mujer, me estoy refiriendo a la mujer, al extremo, o que esa mujer no tenga forma de apresar a ese agresor que anda por ahí por el barrio, porque no hay gasolina, porque no hay luz, porque no hay combustible, por lo que sea. No, porque también le dan la orden para que lo busque puede ella. ser? Y que te dan el papel de apresamiento. ¿Qué puede pasar con un extranjero, con un haitiano? Donde no tiene a nadie que pueda velar por él, porque es otra cosa. Señores, Caramba. Señores, a mí no me extraña. Estamos en una sociedad donde estamos desamparados porque tenemos a unas autoridades delincuentes. Claro, donde tú no ese puedes es el confiar en problema. ella. Tú no puedes confiar en las Ese es el autoridades. problema, ese es el grave problema. O sea, yo, por ejemplo, Es decir, yo como ciudadano no tengo ninguna garantía. De nada. Y tú te imaginas a un extranjero. Y tú te imaginas a un extranjero, un haitiano, que es diferente. con toda esta bajeza y todas estas distorsiones que se han dicho. Pero no solamente eso. Esta muchacha, hermafrodita, con una situación física muy especial. ¿Tú crees que ese policía que maltrata a una mujer, que va a poner una querella dominicana, tú crees que ese policía está en capacidad, por ejemplo, de tratar a una persona que psicológicamente esté mal, de tratar a una persona que tenga una identidad sexual muy particular y más aún más particular que una hermafrodita? Preguntémosle a los policías qué significa hermafrodita. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Si ese policía sabe, si ese inspector de migración sabe lo que es una persona declarada hermafrodita, lo sabrá. Aparte, entonces tú tienes que ver todo lo que se necesita: una psicóloga, un psiquiatra, una psiquiatra, un traductor. Oye, pero un hombre de derecho. Daba vergüenza incluso ver a esa persona que en ese hablaba lugar, con esa persona, con ella, cómo hablaba, o sea, no sabía lo que estaba diciendo. O sea, no buscaron ni siquiera a una persona con mínimamente, mire, búscate un psicólogo. Búscate una persona que sepa inglés. ¿Cómo está estructurada migración? Esa es la grave. Pero perfecto, ahí no queda todo. ¿Por qué ahora no hacemos realmente un levantamiento real de lo que está pasando en Jaina?
y de lo que pasa, señores, en cada operativo de interdicción que ya se ha denunciado. Claro. Pero creemos que con informes, notas de prensa y ruedas de prensa y datos y numeritos. Estamos hablando para que la gente crea, pero la gente no cree porque todo está ahí. Porque todo aquí, señores, es una mafia. Y todo, lamentablemente, es un invento. Pero ojalá que el caso de Helen France, más o menos, Frances Helen, no ocurra quizá con otros ciudadanos, porque sabemos que con los haitianos va a ocurrir de todo. No, lo que pasa ahí no se va a saber es nunca. innombrable. No se va a saber nunca. Es innombrable porque están No en se va a condiciones saber. infrahumanas. Han salido incluso videos Sí, de horribles. las personas cuando están ahí en el interior, duermen Y sacaron, en el piso, y sacaron la información le de que dan las peores y sacaron la comidas. información de que esa persona fue violada por 15 haitianos. Mira, Y después dicen que no fue violada. Es decir, era para decir que Mira. fue violada por 15 haitianos, no que fue violada. mira, lo primero es que Coño. ojalá se le dé una respuesta al país, porque pena. como es un país del primer mundo, van a tener que hacer muy bien ese informe. Claro. Ahora lo van a tener que hacer muy bien. Sí. El informe de la muerte todavía no ha salido, pero tiene que ser un informe, señores, lo más creíble posible. Sí. Pero a quienes no se le cree, señores, es a migración y a las autoridades, lamentablemente. Bueno, vámonos Bueno, indignado, ojalá. indignado hoy. Ojalá Indignado. que podamos tener informaciones en esta semana. Bueno, nos vemos en la próxima. Será hasta la próxima.